Andes. Hoy vamos a tratar el 30 de septiembre, democracia en riesgo. Para ello tenemos como invitados a Hernán Reyes, sociólogo y catedrático de la Universidad Andina, al abogado Javier Flores, analista político, y al comunicador social Rodolfo Muñoz, a quienes le doy, caballeros, la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por haber aceptado esta invitación. El 30 de septiembre la democracia estuvo en riesgo, Hernán Reyes. Buenos días, gracias por la invitación, Carlos. Efectivamente, creo que hubo el 30 de septiembre, el país vivió un momento sumamente riesgoso, diría, para la continuidad de un proceso de gobernabilidad democrática. Creo que lo que empezó quizás siendo un evento que algunos tildaron como una simple sublevación, asonada, insurrección de las filas policiales y quizás de algunos elementos militares, fue creciendo hasta convertirse en un evento que efectivamente no solo puso en riesgo la integridad física del presidente, de altos funcionarios del Estado, sino, yo me atrevería a decir, la estabilidad del régimen. Y creo que a los años que acontece esto, es una muestra, digamos, de la fragilidad aún, me parece, de la democracia en el Ecuador. Creo que es un proceso que está en construcción y creo que amerita precisamente reflexionar sobre este tema para en lo futuro prever ¿Cómo construir y blindar esa democracia? Exactamente, evitar que se repliquen este tipo de acontecimientos que no le hacen bien a la construcción de un sistema en el cual los ciudadanos sean los que eligen y no sean simplemente las fuerzas militares, las fuerzas policiales o cualquier otro sector corporativo el que en un momento determinado se erige en árbitro de la democracia, yo diría violentando la soberanía popular. Gracias, Hernán Reyes. Javier Flores. Bueno, gracias también por la invitación. Yo también coincido con el análisis de Hernán. Yo creo que hubo un riesgo ese día de eventualmente, si las circunstancias no hubieran tenido la respuesta que tuvieron por parte de las autoridades, de que el asunto se salga de las manos, se genere un vacío de poder y eventualmente la estabilidad incipiente y precaria de nuestra democracia se vea rota. Yo sí creo que hubo esa posibilidad. Creo que en principio el solo hecho de que la huelga venga de parte de quienes están obligados y quienes tienen la obligación constitucional de proteger ya es bastante llamativo. Primero acerca de la gravedad del asunto, porque no es lo mismo una huelga de un sindicato que la huelga de los funcionarios encargados de la protección. De hecho, en el orden internacional es una de las pocas prohibiciones que hay al derecho a la libertad de asociación, es precisamente que se pueden imponer por parte de los estados, es precisamente la de los funcionarios encargados de la seguridad, típicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, eso ya es un síntoma. Y luego me parece que hubo algunos indicios de la forma como algunos actores políticos iban dándole forma a los acontecimientos, y creo que de no haber mediado ciertas respuestas, típicamente en este sentido la cadena nacional, que ciertamente merece un análisis bastante más detenido, más complejo, merece algunos reproches, sobre todo formales, pero en el fondo yo creo que esa fue la única salida inteligente que había, la posibilidad de que se genere un escenario de caos que luego se capitalice con la ruptura institucional. Ya vamos a ir con una posibilidad de ruptura institucional. Ya vamos a ir ese tema de la cadena nacional o la estrategia de comunicación ese día. Ahora, le preguntamos a Rodolfo Muñoz, alguien que estuvo en sitio, que estuvo en el campo, no viéndolo por televisión, sino que estuvo ahí viviéndolo en vivo y en directo. Rodolfo. Hola, Carlos, buenos días. Me ha tocado cubrir los últimos sucesos que han desajustado la democracia. Maguad, Bucarán, Gutiérrez, y encontré el 30 de septiembre manifestaciones muy parecidas. El hecho de que coincidan varios sucesos casi al mismo tiempo, el hecho de que se controle el aeropuerto internacional, probablemente el más importante del país, que la policía haya decidido subvertir el orden porque no se trataba de otra cosa, la circunstancia de que los propios militares abandonen las dependencias del Ministerio de la Defensa y dediquen su tiempo a provocar desorden. Ausencia de seguridad. No, que exista saqueos, que existe una suma de amenazas, que haya líderes políticos que convoquen a la construcción de frentes, que hagan una oposición virulenta al régimen y puedan constituir otra instancia de poder. Eso creo que en cualquier país del mundo, y más aún en el nuestro, cuando tenemos experiencia en sucesos parecidos,
nos llevaba a la conclusión de que, en efecto, estaba en gestación un golpe de Estado. O sea, encuentras muchas coincidencias con todos los acontecimientos anteriores. Absolutamente. ¿Qué hubiera pasado si el presidente no iba al regimiento Quito? No tenemos la bola de cristal, pero de pronto eso no acelera los acontecimientos en términos de una reacción internacional que a su vez ayuda al sostenimiento de la democracia en el Ecuador ese día 30 de septiembre. Bueno, hay varios factores. Primero, ese más allá, que habían intereses más allá de las meras reivindicaciones gremiales, salariales o institucionales. Bueno, el país efectivamente vive una democracia, yo diría, salpicada por esos intereses que están más allá o están detrás precisamente de lo que a primera vista parecen ser demandas legítimas de determinados sectores. A eso me refería yo cuando hablaba todavía de la existencia de poderes corporativos, de estos poderes fácticos, como denominó alguien, que tienen su peso en el andamiaje democrático, en el andamiaje institucional, llamémoslo así, y que en un momento determinado pueden activarse y pueden ir politizarse muy rápidamente, que de hecho tienen canales de comunicación con sectores político-partidistas y que han convertido a la democracia ecuatoriana prácticamente en una especie de escenario siempre proclive o siempre provisional hacia lo que son este tipo de desestabilizaciones. De hecho, la presencia del presidente Correa lo que expresa, lo que refleja es la suma importancia que le dio a este evento, como decía Javier, un evento inédito en la democracia de los últimos años en el Ecuador, una azonada policial, con una retención, con un vejamen a la figura del presidente de la República, y creo que efectivamente su presencia ahí, más allá de quienes crean que fue un acto de imprudencia, más allá de quienes estén deificándolo como un acto de heroica valentía, a mí me parece que fue un acto profundamente político que desactivó lo que se veía venir como una azonada policial a nivel nacional. Acto político que se convirtió en una estrategia para generar reacciones, Javier Flores. A ver, yo no sabría precisar, me encantaría poder tener la capacidad de la ucronía, ¿no? De poder diseñar o de poder saber qué hubiera pasado, sí, pero en realidad no se puede saberlo. En principio te diría que la reacción del presidente a mí no me gustó. Yo creo que el presidente no debía exponerse. Estábamos juntos cuando pasó eso. Sí, yo me acuerdo perfectamente que estábamos juntos y comentábamos algo en este sentido. Yo creo que la reacción del presidente a exponerse en esas... Tal vez él tenía información que nosotros no teníamos al momento de hacer esas opiniones, al momento de hacer yo esta, como para saber la dimensión de lo que eso significaba, y él pensó legítimamente que la única manera de cerrar esto, o cortarlo de raíz, era con su presencia lo pensó de buena fe, lo pensó y actuó en consecuencia. De repente lo pensó así, pero en principio te diría, y todavía no tengo elementos suficientes como para revertir mi hipótesis, creo que el presidente tuvo que haber dejado que sus fusibles vayan a resolver ese tema, por fusibles entiendo ministros, y eventualmente él aparecer en otras instancias y tratar de calmar el asunto, no con su participación, que podía o eventualmente en algún momento lo llevó a un escenario donde cualquier cosa pudo pasar, desde que el presidente pudo haber muerto antes de llegar al hospital, si alguien hacía una acción muy precipitada e incluso, como ha dicho alguien de manera bastante poco inteligente, pero pretendidamente graciosa, haciéndole caso al presidente, porque de hecho él mismo dijo que lo maten y tal. Claro. Entonces, yo creo que yo no sabría cómo valorar ese hecho de manera definitiva. Provisionalmente pienso que es un acto precipitado. Sí. Quisiera pensar que de repente en las circunstancias en las cuales se actuó fue un hecho que sirvió para... Coincides con Hernán Reyes que desactiva el tema. A ver, en la medida en que pone el acento sobre las cosas y hace que la gente, tanto fuera como dentro del país, observe este hecho con atención, creo que sirve para que varias cuestiones se activen que permitan aminorar, bajar los decibeles. Rodolfo Muñoz, se habla de una gran debilidad institucional y de hecho el Ecuador tiene una gran debilidad institucional que se refleja en la debilidad democrática en cuanto a su estructura. Y aquí no se activaron las otras fuerzas de la democracia, una asamblea, una corte nacional de justicia, la propia sociedad, los propios medios. Es decir, es una democracia que se nos puede caer en cualquier momento porque es de papel. Tú lo has vivido en el pasado y nos contaste las historias. ¿Es diferente ahora, a pesar de que hemos entrado en un proceso de reforma política? Yo creo que el proceso que vive el país con el deseo, el esfuerzo que hace el gobierno actual de recuperar confianza en las instituciones es aún insuficiente, ¿no?